El otro día vi el video del lunes de la clase de Cristóbal. Yo creo que no iba a haber clase, pero sí les estuvo aclarando algunas dudas. Y entre ellas, pues algunas fueron de la tarea que les he estado dejando. Por cierto, ya están los ejercicios. Y mm, ¿Ya lo subiste? O sea, ya subiste los ejercicios. eh, en el último PDF de la clase pasada, al final ahí anexé los problemas, los ejercicios que les dije que iban a complementar bueno, al menos la tarea que yo les estoy dejando. No sé si pudieron revisar el PDF, ahí está adjuntado. Y Paula nos hizo el favor de publicar ya la colección, el compendio de los ejercicios para no estarlos buscando. En el Classroom les hice la observación de que algunos de los ejercicios no los hicieran de la clase del 7 de octubre, solamente las distributividades, la ley de Morgan y el que aparece hasta el último de ese día. Las demás no las hagan. Y, y bueno, lo que le estaba haciendo es que al parecer algunos tenían duda porque se lo comentaron a Cristóbal y Cristóbal ya les ayudó, les aclaró la duda, según pude ver en el video. Pero pues quería ver con ustedes si tenían alguna otra duda acerca de los ejercicios de la tarea. Y además, ahorita que me estoy acordando también, recibí un correo que ya no contesté, eso fue ayer o antier, de Natalia, ya no te contesté, andas por ahí. Natalia Peristain, parece que sí anda por acá. Sí, profe, aquí estoy. Sí, me preguntabas acerca de los ejercicios. Déjenme compartir pantalla de una vez. Así más o menos se ve. Esto acá. Y al parecer, no sé si te referías a que si probabas estos, entonces tenías que argumentar que esto ya no se podía. ¿Me equivoco o si es así? No, sí, era justo de eso. Ok. Sí, ahí hay que tener cuidado porque eh, hay que ver cómo está planteado cada uno de las proposiciones. Aquí en este ejercicio, por ejemplo, dice, si la composición es inyectiva, eso nos garantiza que F es inyectiva. Pero a lo mejor la que va al revés, la implicación al revés, que si F es inyectiva, eso no implicaría que la composición es inyectiva, que es más o menos lo que estaría pidiendo en este inciso. ¿Sí? Lo que tú sí puedes garantizar, una vez demostrando esta propiedad, esta proposición, es que siempre que tengas una composición de dos funciones que es inyectiva, entonces la primera que estás componiendo es inyectiva. Eso siempre lo puedes garantizar, pero partiendo de este hecho, de que la composición es inyectiva. Es más o menos como luego les explica Cristóbal, que es lo que he estado viendo. Tú tienes una composición
Entonces, esa composición puede ser inyectiva o puede ser que no lo sea. ¿Sí? O sea, tenemos una función, entonces hay de dos sopas, que sea inyectiva o que no sea inyectiva. Entonces, en esta proposición, en esta inciso A, me estoy yendo hacia arriba. Si es inyectiva, entonces puedo garantizar que la F es inyectiva. Eso es lo que estamos, o lo que estarías demostrando aquí en este inciso A. Pero ahora, en lo que le estoy pidiendo aquí de un ejemplo, ya sería como que irte hacia abajo. Así como que, ¿qué pasa si no es inyectiva la composición? Pues entonces ahí sí no sé qué puede ser de F. ¿Sí? A lo mejor F sí es inyectiva. ¿Sí? Pero también tendría a lo mejor el caso en el que F no es inyectiva. Uh-huh. Entonces, si la composición es inyectiva, sí puedo ya concluir esto fácilmente. Pero ¿qué tal si no es inyectiva? Entonces no podría decir nada acerca de F. Entonces por ahí está el caso donde F es inyectiva, pero la composición no lo es, que es lo que estoy pidiendo en este inciso de un ejemplo. Uh-huh. ¿Sí más o menos se entiende? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, que, por ejemplo, que la composición sea, si este es F, este es G, y este ya es F compuesta con G. Lo que me está diciendo es que si la composición es inyectiva, eso quiere decir que la composición manda elementos diferentes X1, X2 a elementos diferentes F de G, digo al revés, perdón. G de F de X1 y G de F de X2. Bueno, ahí ya ni se entiende, está muy chiquito. Bueno, pero la idea es que si la composición es inyectiva, manda puntos diferentes en puntos diferentes. Entonces, de alguna forma, quiere decir que este punto está relacionado con que este punto está relacionado con este, y eso nos estaría diciendo que de cierta forma, aquí en este conjunto intermedio, B, pues tendría que pasar algo así, ¿no? Algo similar, que estas dos líneas que marqué, estas dos líneas que tracé, pues no se van a intersectar o no van a, no va a haber una relación donde este punto y este punto sean iguales, o sean el mismo. Es lo que me está diciendo en el fondo. Y así la función f mandaría puntos diferentes en puntos diferentes. Uh-huh. Eso es lo que me está diciendo el inciso A de aquí arriba, de acá. Pero ahora si digo que f es inyectiva, pues puedo mandar puntos diferentes en puntos diferentes, pero a G no le estoy dando ningún control. O sea, esa puede ser inyectiva o puede ser no inyectiva. Puede ser sobre o puede ser no sobre. Entonces yo aquí la G que elija, pues puede hacer que mi función ya no sea, mi función composición ya no sea inyectiva. ¿Sí? Aquí a lo mejor sí puedo ir de este conjunto a este conjunto, sí voy a ir uno a uno. Pero ya de este conjunto a este conjunto, a lo mejor ahí ya me meto una función que ya no me lleve algo uno a uno. Entonces, pues al final va a tronar mi composición. Ya no va a ser inyectiva. ¿Sí? ¿Sí más o menos? Sí, profe, muchas gracias. Sí, sí, espero que quede claro. Si no, me dicen, díganme si tienen dudas. O igual como lo hicieron con Cristóbal.
a él también, díganle, ya sea a mí o a él, coméntenos cualquier duda. Si no queda claro, pues buscamos la manera de cómo explicarlo de otra forma. La cosa es que vayan entendiendo y que quede claro. Una vez que encuentran ejemplos, como que se van dando cuenta más o menos de qué es lo que tiene que pasar. Entonces, intenten encontrar estos ejemplos. De hecho, no los había pensado bien. Vienen en el Cárdenas, si es que ya los vi, si es que ya revisaron el Cárdenas, ahí vienen estos ejercicios. Otra cosa que estaba pensando antes de seguir con la clase, bueno, si tienen alguna duda acerca de los problemas de la tarea. Yo tengo duda en ese, precisamente, bueno, en el siguiente. G es sobreyectiva, G o F no lo es. Ajá. O sea, si G es sobreyectiva, entonces, o sea, toda la imagen de... Ah, no, espérame. Bueno, ahí se... O sea, ahí podría ser que ¿cómo se dice? Que la composición no tome en cuenta algunos elementos de B. Sí, podría ser. Ah, ok. Sí, ves que estaba, por ejemplo, la función que vimos la clase pasada, 2n, ¿no? De los enteros a los enteros, f de n igual a 2n. Esa, no te considera ciertos elementos, eran los impares, ¿no? Entonces, por lo tanto, no era sobre. ¿Sí? ¿Sí recuerdas esa? Sí, es así. Sí. Entonces, podrías buscar por ahí alguna composición que te diera algo de ese estilo. Uh-huh. De hecho, como te pide que G sea sobre, pues puedes agarrar una que sea bonita, que sea sobre. Por ahí hay una que es tanto sobre como inyectiva. Y a tu F le cargas el hecho de que al final domine que no sea sobre. Uh-huh. Tómate una G bonita y una F que al final sea la que te determine la no sobreyectividad. Ahí, piénsale. Pero sí, agárrate algo así. Función que Alegre. no considere ciertos elementos. Les iba a decir, estaba pensando que como en esta ocasión que les dejé una tarea, ya sea para la próxima semana o la que sigue, si tienen dudas, hacer alguna sesión el sábado, por ejemplo este sábado y tal vez el próximo, solamente en el caso cuando les deje tareas. Ya una vez que la entreguen, ya no nos veremos los sábados hasta la siguiente tarea que les pudiera llegar a dejar. Pero no sé si todos pueden y qué opinan. Sería para dudas, sesión de dudas. Yo digo que está bien. Sí, también otra cosa que estaba pensando es que a lo mejor algunos no pueden, pero si tienen dudas, lo que podrían hacer es mandarme un correo donde me digan cuál es su duda y ese día de la clase de aclaraciones revisamos esa duda y grabamos la sesión para que cuando vean el video, pues vean ahí la idea o lo que yo les pueda decir acerca de su duda, aunque no estén presentes. Entonces, ¿sí les parece? Sí, estaría muy bien. Ok, ahora, ¿a qué hora les conviene? ¿Mañana tarde o noche o madrugada? Por mi parte, en la mañana.
Mañana, muy temprano. ¿Les gusta temprano? ¿Qué horario? Vamos a ver. Nunca había probado esto. A ver. No sé si hice bien lo que quería. ¿Siguen por ahí o ya me desconecté? No, sí está todavía en clase, profe. Ok. Ah, no, no sé si han visto el meme. Luego los profesores nos sentimos como toda la exploradora. El meme que hice como en clases presenciales y dice cállense, ¿no? O sea, el profe dice a los alumnos que se callen. Y ahorita es como, por favor, hablen, chicos. A ver, no sé qué estoy haciendo. Ah, ¿Está compartiendo pantalla? Porque yo no veo. no. Ah, Hoy bueno. ya hice una votación. A ver si me sale, ¿eh? Nunca he hecho una votación. Se Ya supone que salió. ¿Qué horario? Temprano, tarde, noche. para que voten, a ver qué prefieren, quién gana. 2:30 de la mañana, dice Josué. Pues, pareciera que está más que decidido. Sí, faltarían 4 por votar. Ah, profesor, no sé mis demás compañeros, pero yo no puedo ver el documento. Bueno, el que subió el martes dice que no hay ninguna vista previa disponible. El archivo está en la papelera del propietario. Déjenme checar. Voy a tratar de subirlo. Bueno, terminando esta clase subo lo que veamos hoy y ya ya me dices. Gracias, profe. Juan Alberto para asesoría sábado, temprano, tarde o noche. Es para dudas de la tarea. Ok, pues ya voy a finalizar la votación. Falta, sí, de hecho falta una persona, pero ya ganó temprano por, por mucho. Entonces, quienes dijeron tarde y noche se les complica, les digo, si en realidad se les complica mucho y no pueden estar, mandan un correito donde me expongan sus dudas y el día de la sesión tratamos esas dudas para que cuando vean la grabación de la clase, pues se den una idea o puedan resolver su ejercicio. Aunque espero que la mayoría pueda conectarse. Ok, entonces si es temprano, me dicen que a las 7, otros me dicen que a las 8. Pues sí, estaría bien temprano, muy temprano.
6 de la mañana, 2:30 de la mañana. 2, tómalo, déjalo. A las 5, a las 3, a la 1 de la mañana, 4 de la mañana, 9:30. Puede ser, generalmente yo cuando he dado asesoría por la mañana es entre 9:30, bueno, entre 9 y 10. Podríamos dejarlo a las 9. Aunque veo que muchos me dicen que a las 7. Entre 7 y 9, pues ni ustedes ni yo, a las 8, ¿no? ¿Tú a qué hora puedes? Porque a lo mejor estamos aquí votando y tú a esa hora duermes y pues no, ¿eh? Pues yo puedo a cualquier hora. Lo único que hago es o lo único que pasa es que a esa hora estoy durmiendo a veces. Pero digo, es una clase de asesoría para ayudarlos. Por eso no hay ningún problema. Aunque ya veo que muchos dicen que a las 8. Vamos a dejarlo a las 8. 8 de la mañana, sábado. ¿Sí? Así rinde más el día, si es temprano. Entonces quedamos sábado a las 8. Es una cita. Ahí está. Ay, no sé qué pasó, pero ya voy a compartir pantalla. Todo esto. Profe, ¿y cuánto duraría la sesión de Google? Hasta morir. Ah, Nada, no es cierto. Pues yo creo que de 8 a 10 sería como que buen tiempo, ¿no? 2 horas. Si viéramos que hubiera más dudas, podríamos extenderlo un poco más, pero ya lo veríamos ese día. De inicio, pues quedamos de 8 a 10. ¿Qué les parece? No, igual no es necesario que estén las 2 horas. Si algunos entran a las 8, ven su duda y ya la aclararon, no tienen más dudas, pues ya se pueden salir. ok, gracias. No por nada. Si igual si vemos que las dudas acaban antes, pues terminamos antes de las 10. Eso ya dependerá de, de qué tantas dudas tengan ustedes. Entonces, bueno, quedamos en eso, pues. Y pues, si no hay algún comentario más, vamos a seguir con la clase. Nos queda poco menos de media hora, poquito menos. Ok, entonces, definición de función inyectiva, sobre inyectiva. Ejemplo 1, la función x cuadrada, una función real de variable real. Aquí el ejemplo 2 es una función entera de variable entera, dada por 2 a la n. O sea, me manda los pares. No es sobre porque no toma los impares. Aquí viene la tarea y ok. Tenemos 2 ejemplos. Ejemplo 3. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner f, una función entera de variable entera, o sea que va de los enteros a los enteros, dada por f de n igual a la función entera de n sobre 2. ¿Cómo es esta función? Es sobre, es inyectiva, no es ni sobre ni inyectiva, es ambas. ¿Cómo es?
Analícenla. Acuérdense cómo era. Ya está. ¿Se acuerdan cómo era? Ah, les digo, le hago como a la Dora la Exploradora. Me pregunto y me contesto. Esa es la de, ¿qué dicen? ¿Vieron a Zorro? ¿Dónde? ¿Detrás? Ah, no No es cierto. podría ser inyectiva. Inyectiva. ¿Por qué inyectiva? Inyectiva no, sí, porque se generan como líneas horizontales y eso ya pues no cumple con la regla esta de la horizontal. Así es. La regla del horizontal dice que cuando ustedes cortan con una, bueno, si trazan una horizontal, esa horizontal debe de cortar en un solo punto la gráfica. En este caso, por ejemplo aquí, por ejemplo aquí, eso que es una recta, como se ve claramente. Denme un segundo. Ahí está. Ah, caray. Quiere deshacer. No, por favor. Este programa ya me está fallando. Ah, ya. Ya reaccionó. Tengo que revisar este programa, no sé qué le pasa. Ah, les decía, si trazamos aquí, aquí es una parte de uno de los escalones de la gráfica, pues si trazan justo el eje X, pues es una recta horizontal y pues corta en todos los puntos desde 0 a 2 abierto. Entonces no es inyectiva. Aquí ponemos no. No es inyectiva. Pues, ¿quién? F de quién. ¿Quién es F de 0? 0. ¿Y quién es F de 1? 0 también. 0 también. Entonces, son iguales las imágenes, pero las preimágenes son diferentes. ¿Es sobre? ¿Será sobre? Sí, por ser de los enteros, ¿no? Así es. Aquí lo que estoy obteniendo se llama función entera. O sea, lo que voy a obtener siempre es un entero. Entonces, si se dan cuenta, pues justo los escalones me están dando enteros. Algo así. ¿Qué está pasando en el programa? Pero ahí deben ir unos escaloncitos que posiblemente ahorita aparezcan. Entonces lo que va haciendo es tomar al 0. Este escaloncito está en el 1. El siguiente escaloncito está en el 2. Los que van hacia abajo, pues uno está en el -1 y hay un escalón en el -2, etcétera. Entonces sí es sobre. ¿Cómo argumentaríamos eso? ¿Cómo argumentaríamos que sí es sobre? Podríamos sacar la imagen de la función y decir que es igual al codominio. La imagen de la función. Okay. ¿Cómo escribiríamos a la imagen de la función? Como los enteros, ¿no?
como los enteros. No lo sé. Sí, porque la definición de la imagen, acuérdense que son todos los f de x, tal que x está en el dominio, ¿no? De f. Esa es la imagen, esa es la definición. Si lo quisiéramos dar aquí, pues ¿qué es lo que haríamos? La otra es que dice que mostrar que para cada B en el contradominio, ahí sí no ocupé notación, en el contradominio de F existe una A en el dominio de F tal que F de A es igual a B. Entonces sería tomar, sea un entero, ¿no? ¿Ese entero de quién viene? Existe una A en el dominio del cual venga este entero. Este es el contradominio, ¿eh? De la función f. O sea, me estoy tomando la z aquí. Aquí. Entonces quiero ver si existe un x aquí o un n aquí, tal que f de n me dé esa z. ¿Quién sería un elemento? Pues N. ¿N? ¿Puede ser N o tiene que ser un número exacto? N. Pues es que al final me tiene que dar este entero z. ¿Quién tendría que ser esa n? ¿Qué pasa si me tomo n igual a 2z? ¿Quién es f de n? F de n pues no es más que f de 2z. Y si z es un entero, 2z también es un entero, ¿no? Y justo es un entero que tendría que encontrar aquí, ¿no? Se tiene que poder encontrar aquí. ¿Sí o no? Y si a 2z yo le aplico la función, pues me queda en la parte entera de 2z entre 2. Es decir, la parte entera de z, pero como z era un entero, ¿quién es la parte entera de z? Pues es el mismo z, ¿sí? Entonces lo que querían era, dado un z en el contradominio, mostrar que existe un x, o en este caso un n del dominio. Este pertenece al dominio de f, tal que al evaluar esta n en f, pues me da la z. Y pues este me sirve, ¿no? Si estoy viendo que cada z del contradominio viene de un elemento del dominio. De hecho, viene de muchos, ¿no? Porque de hecho serían todos los que forman el escalón. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me fijo en el 1, ¿existe un elemento del dominio del cual venga? Hay dos. Pues el 2, ¿no? El 2 lleva al 1. Pero pues no solamente el 2, sino todos los números que están entre 2 y 4, que de hecho aquí estoy haciendo algo mal, ¿verdad? Ya me di cuenta. Discúlpenme. ¿Cómo? Tiene nada más 2 puntos, ¿no? En lugar de la... Sí, solo son 2 puntitos.
Aquí el problema es que no me deja borrar. Yo puse la línea continua como considerando que tanto el dominio como el contradominio son los reales y no. Estoy en Z. Entonces serían 2 puntitos. De hecho, voy a ponerlo en azul. La gráfica que está en rosa no es. Sería el 2 va al 1 y el 3 también va al 1. El 4 ya no va al 1. El 4 ya va al 2. Y el 5 también va al 2. El 6 ya no va al 2. El 6 ya iría al 3. Entonces, la gráfica no son escalones. La gráfica son puntos. Dijimos que el 0 va al 0. Aquí está. Y el 1 también va al 0. Y el 2 ya no va al 0. El 2 ya va al 1. De hecho, la gráfica es lo de azul. Nada más los puntitos. Sin embargo, sigue pasando lo mismo para la no inyectividad. Vemos que f de 0 y f de 1 es igual a 0. Bueno, ahí ya más o menos. Argumentar lo de sobreyectiva, que como la función es mayor entero, o sea, sería una x que es mayor o igual que... o sea, que como es mayor o igual, en particular es igual, y por lo tanto va a haber un entero, al menos un entero que del dominio por cada contradominio. Sí. Sí, argumentarlo de esa forma. Sin nada más decir quién es ese entero. Pero sí. ¿Siempre tienes que especificar cuál sería el entero? De preferencia, para mostrar que en realidad existe. Ok, gracias. Y pues no es muy difícil de ver, nada más tienen que fijarse en la regla de correspondencia. Aquí tengo la parte entera, la parte entera de n sobre 2. Entonces, si yo quisiera obtener el entero n, por ejemplo, pues aquí arriba pues tomaría 2n para que se cancele con este 2 y obtengo lo que quiero, un entero. Más o menos determinarlo a partir de la regla de correspondencia. Si no, ahorita a ver, vemos un ejemplo para que quede claro. Siempre la regla de correspondencia te dice todo. Bueno, espero que no haya muchas dudas en este. Voy a dar un ejemplo 4. Una función real de variable real. No sé qué está pasando a esto. Dada por f de x igual a 3x más 1. Una que es tanto inyectiva como sobre, ¿cierto? Porque es una línea recta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Tiene pendiente 3 y pasa por el 1 de las ordenadas. Entonces, ¿por qué es inyectiva? Me tomé una muy sencilla para ver. ¿Por qué es inyectiva? Sí es inyectiva. ¿Por qué? Decíamos lo siguiente, ¿no? Porque Ajá. puntos distintos van a otros, bueno, dos del dominio distintos van a otro dominio distintos. Así es, me manda puntos distintos a puntos distintos. Cuando definimos la inyectividad, les comenté que a veces es mejor utilizar la contrapuesta, que si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Es decir, si vemos que hay dos imágenes iguales y la función es inyectiva,
pues eso lo único que puede significar es que no eran dos puntos, sino que era el mismo. Entonces, si esta es mi hipótesis, si f de x1 es la hipótesis, es igual a fx2, tenemos que demostrar que x1 es igual a x2. Entonces, de mi hipótesis tengo que f de x1 es igual a f de x2. ¿Pero quién es f de x1? 3x1 más 1. 3x1 más 1. Y f de x2 de igual forma es 3x2 más 1. Y aquí pues tengo una ecuación, ¿sí? Una ecuación en R, de hecho, los reales. Entonces, si restamos ambos lados 1, o lo que hacían en la preparatoria, cancelan este 1 y este 1, les queda que 3x1 es igual a 3x2. Y si dividimos entre 3 en ambos lados, o igual lo que hacíamos en la preparatoria, el método de cancelación, pues me queda que x1 es igual a x2. ¿Sí? Bueno, lo voy a dejar así, porque me está fallando este programa por el momento. Y ahora, ¿por qué también es sobre? Porque siempre que yo tomo un elemento en el contradominio, puedo exhibir un elemento en el dominio que al aplicar la función me lleva a este que tomé inicialmente. ¿Sí? Es decir, tomamos un y en el contradominio de f. Voy a ponerle cf, contradominio f, para no escribir tanto. Bueno, de todos modos ya escribí, pero para que en adelante no escriba tanto. Y contradominio de f. Entonces, lo que quisiéramos demostrar es que existe una x en el dominio de la función, tal que f aplicado a x, pues me da y. Entonces, ¿cómo tiene que ser ese x para que al aplicar a la función me dé ese y? Un tercio de y menos un tercio. A ver, sea x igual a un tercio de y menos un tercio. Sí. ¿Sí? ¿Es lo que propones? Entonces, podemos dar explícitamente ese elemento ya que conocemos la regla de correspondencia, que supongo que es lo que hiciste, ¿no? Aquí tenemos la regla de correspondencia. Me dice que a cualquier valor del dominio que yo evalúe en f, lo va a multiplicar por 3 y le va a sumar 1. Entonces, lo que yo tendría que hacer es como que, para obtener solamente a y, tendría que hacer como lo inverso, ¿no? Y además, como y es un real, un tercio de y es real, y un tercio de y menos un tercio también es un real. O sea, esto sí está en el dominio de la función, ¿sí? Por ser real. Y si aplicamos la función a este valor de x, lo que tenemos es que tenemos que aplicar la función a un tercio de y menos un tercio de, así un tercio nada más. Y la función lo que me dice es, pues lo que tienes que hacer es multiplicar por 3 y sumar 1. Pero si multiplico por 3, pues aquí me queda y menos 1 más 1. Y al final me dio y, que es lo que quería, ¿no? Una x que al aplicarle f me diera y. Pues si ocupo esta x que tengo acá, que estoy rayando,
Si ocupo esa X, cuando le aplico la función, sí me da Profe, lo que quería. ¿por qué ¿Cómo? consideramos que esa Y, o sea, en la X que dice 1/3 de Y menos 1/3, ¿por qué esa Ajá. Y puede estar en el dominio de la función? Porque por cómo está definida la función. El dominio de f son los reales. Entonces, como y es real, y tiene que estar ahí a fuerza. Ok, Y lo consideramos como un número cualquiera, pues no como parte del contradominio, como lo usamos arriba. De inicio sí lo consideramos como parte del contradominio. Pero aquí la ventaja es que el contradominio son los reales. Eso quiere decir que mi y es real. Ah, ok, ya. Ajá. Perfecto, sí. Entonces también la podría encontrar en el dominio. Uh-huh. Va. Y lo que hice fue hacerle algunas variaciones para que se cumpla esto, ¿no? Que es lo que quería. A esa y le hago aquí algunos ajustes. Y ahora le llamo a x, que sigue siendo un real. Y es un elemento del dominio. Lo que estamos haciendo es forzar las cosas a lo que queremos, a lo que nos conviene. Bueno, pues, ¿Cómo? bueno, yo lo que hice fue, tipo, como f de x es igual a y f de x es igual a 3x más 1, pues puse que y es igual a 3x más 1. Y ahí Ajá. pues lo despejé y me salió que x es igual a y sobre 3 menos 1. Así es. Y ya igual a sustituirle una función me daba igual y es igual a. Así es lo que hacen cuando encuentran la inversa de una función cuando esta es invertible. Uh-huh. Como f de x es 3x más 1, y esto lo tengo igualado a y, pues si quiero encontrar la x, pues nada más despejo, ¿no? Como ya mencionaron. Pues aquí va a quedar y menos 1, y aquí me queda x es igual a 1/3 de y menos 1, que es justo la x que me dijeron. Entonces, como les digo, no es como que estarle pensando mucho. La misma regla de correspondencia nos está prácticamente diciendo quién es ese elemento. ¿Sí? Y eso es para exhibirlo explícitamente. Podría haber algunos casos donde no se pueda hacer esto, de exhibirla explícitamente, y ahí sí tendríamos que dar un buen argumento. Ahorita no se me ocurre alguna, pero déjenme buscar una para que se las muestre si se puede la clase del sábado. Pero sí, funciones como estas se demuestra la sobreyectividad de esta forma, exhibiendo un elemento. ¿Ok? Y pues se me... Faltan 4. Sí es lo que estaba viendo. La identidad, por ejemplo, de RAR, pues es tanto inyectiva como sobre. Y eso sí es clara. Es claro, ¿no? Es claro ver que sí es inyectiva y que es sobre. He visto que han estado viendo algunos teoremas, a lo mejor coinciden con algunos de los que, bueno, han visto con Cristóbal algunos que tal vez coinciden con algunos que hemos visto aquí en clase. No sé si ya vieron esta proposición, por ejemplo. Sería lo que haríamos para ir avanzando. Es invertible si solamente sí. F es biyectiva. Sí. No sé si ya vieron esta proposición. No, que me ¿No? acuerdo.
Ok. Entonces, Sí, la vemos. Según yo sí la vimos. Fue la última bueno. clase. La hemos visto. Fue ayer. ¿ayer la vieron? Ah, sí, ya pusieron que sí. Bueno, la repasamos ayer porque ya la habíamos visto también. Un poco. Ah, ya la habían visto. Ok. Bueno, denle una repasada. ¿Sí? Y si tienen alguna duda, pues ya nos dicen. La checan. Les dejé de tarea la de las composiciones de inyectivas es inyectiva. Y los ejercicios de tarea. Me queda un minuto. Tengo una pregunta. O sea, basándome en lo que hicimos para sacar cuál sería ese X, ¿no estamos sacando la función inversa? En este caso sí, porque la función es invertible. Es tanto inyectiva como biyectiva. Digo, inyectiva como sobre. Entonces va a tener inversa. Entonces sí, ahí lo podemos hacer con toda la libertad del mundo. Pero hay funciones que no son sobre o no son inyectivas, por lo tanto no van a ser invertibles. Vas a tener que ajustar, como les comentaba Cristóbal, ajustar el dominio para hacer la inyectiva, para hacerla sobre y poder calcular la inversa. No en todas las funciones puedes encontrar la inversa así, directo. Por ejemplo, si yo te digo f de x igual a x cuadrada, pues me dirían lo mismo, ¿no? Pues tomo x cuadrada igual a y, y pues lo que hago es despejar x, ¿no? Y me quedaría aquí de hecho más o menos, ¿no? La raíz de y. Dicen, pues su inversa es la raíz de y, ¿no? A lo mejor algunos me dirán. Pero pues no es tan simple, ¿no? ¿Y por qué nada más estaría definida en los reales positivos la Y, no? Así es. Entonces tenemos que hacer un ajuste ahí, porque ya habíamos visto que esta función no es ni inyectiva ni sobre. Sí es válido hacer esto para darnos una idea, ¿no? De quién es el elemento cuando probamos la sobreyectividad. Pero ya para la función inversa ya hay que tener más cuidado. ¿Sí? Sí, y por ejemplo, esa función, con el dominio de reales positivos sí sería sobre, ¿no? Así es. Ajá, si ya te tomas f de r a r más, ya es una función sobre. Y ya si la quieres hacer inyectiva, pues ya te tomas aquí también r más. Y así ya no tendrían ningún problema. Pero ahí, ¿cómo encontrarías, bueno, sin ponerle para que sea inyectiva, cómo encontrarías la X que justifique que sea sobre? Pues aquí, como tienes aquí más o menos, pues te agarras cualquiera de las dos, ya sea la raíz negativa o la raíz positiva. Ya. O sea, como ya delimitamos el contradominio, ya se puede hacer, ¿no? Sí. Ok, gracias. Por nada. Sí, aquí como ya lo delimitamos a R más, pues la Y siempre va a ser positiva o igual a 0. Aquí unión el 0, ¿no? Se me olvida. Ya me pasé por unos minutos. Ahí le dejamos. La próxima clase voy a darles más proposiciones y teoremas ya para terminar esta parte de funciones. Y no sé si Cristóbal sigue en funciones o ya pasó algo más. Empezamos cardinalidad. Ok. Sí, para igual nosotros cerrar la próxima clase de funciones y empezar a ver cardinalidad también. Ya nos emparejamos. Y lo que podríamos hacer es ver muchos ejemplos de funciones. Muchos ejemplos para que les ayude la tarea y dejamos cardinalidad para
2 clases más adelante. Ya que nos emparejamos, podemos volver a retrasarnos un poquito. Profe, una pregunta. Esta tarea no es la tarea de examen, ¿verdad? Nada más es tarea, ¿verdad? No, solo es tarea. Ah, vale. Gracias. No por nada. Es tarea para practicar. Pues ahí terminamos la clase aquí. Ya la próxima clase seguimos.